tardes a todos. En primer lugar, quiero saludar al padre Andrés, que ya nos conocimos en la universidad, así que un gusto que esté nuevamente acá. Una alegría, Emilce, a la distancia, pero gracias por hacerte cercana en este día, que es para nosotros muy significativo. Va a ser una charla que, más allá de aquellos que participen en vivo y en directo, va a quedar grabada también para aquellos que de manera asincrónica quieran acceder a este espacio, y es una alegría volver a compartir con vos este momento donde vamos a aprovechar tus reflexiones también para seguir pensando el proyecto Manos a la Obra, que está celebrando sus 10 años y quiere aportar su granito de arena en el contexto del Gran Buenos Aires en la zona sur. Así que gracias de corazón por la distancia y por tu disponibilidad para poder acompañarnos. Al contrario, es un gusto para mí siempre compartir con ustedes. Ya son varias las reuniones que tuvimos, así que yo estoy agradecida de que me inviten siempre, a pesar de que no estoy ahí en la diócesis de ustedes. Y en este momento tampoco en Argentina. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Emilce Cuda, soy teóloga, estudié teología en la Pontificia Universidad Católica, en la Facultad de Devoto. Soy profesora investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, cercano a donde están ustedes, en Noma, también de la Universidad, de la Universidad Católica, invitada a la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía, pero doy clases también en el exterior, como profesora invitada en otras universidades de Estados Unidos. Y en este momento estoy en Estados Unidos, eso es lo que le quería contar. El 4 de enero, es decir, la otra semana, empiezo a dar clases en la Universidad de Houston, la Universidad de St. Thomas. Este año me toca ahí. Y en realidad, por la pandemia, todas las clases en el mundo siguen virtuales. No sé si es una buena noticia la que les doy. Así que las universidades durante el 2021 van a seguir sus cursos virtuales. Recién se está programando para el 2022. Así que estoy en Estados Unidos porque mi marido y mis hijos son norteamericanos y estamos acá en Arizona, que es nuestra casa. Mitad del año estamos allá y mitad del año acá. Así que cuando viene la Navidad, venimos acá a festejar con los abuelos la Navidad, con un abuelito que nos queda, de 93 años, al que estamos cuidando mucho porque el COVID acá es muy duro. Y ellos quedan acá en Arizona porque hace calor todo el año. Esto es el desierto de Sonora. Y yo me voy a trabajar a la universidad, que siempre es donde nieva. Las universidades están en lugares muy fríos. Así que ahora este año tengo suerte que voy a poder dar clases desde acá, entonces voy a estar con mi familia. Así que algo bueno trae el COVID, y es que permitió a todos nosotros, vamos a hablar lo bueno de este COVID, porque lo malo ya lo vamos a tocar, pero lo bueno, aprovechando que estamos festejando la familia, ¿no? La fiesta de la familia que fue ayer, y también el nacimiento del niño Jesús, y luchando por la vida en contra de muchas prácticas que están despreciando la vida, muchas. Entonces este COVID nos trajo algo bueno, que es valorar la vida, empezar a cuidar la vida y también estar con nuestras familias, porque todos nosotros hemos estado confinados en las casas, pero también nos permitió estar con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, algo que el ritmo de vida contemporáneo no nos permitía. Entonces creo que todos tuvimos la experiencia, sobre todo los más jóvenes, de estar con la familia, que no es mi caso, ¿no? Ustedes, de estar con las familias y cocinar, hacer pan, hacer tortas, todos nos volvimos cocineros y cuidadores de la casa común, que era nuestra propia casa, limpiar, organizar, dividirnos los espacios y los tiempos, algo que nos pareció muy extraño, pero así fue la vida durante siglos y siglos y siglos. La idea de que la gente no esté en su casa, que no se vea la cara más que para dormir, es algo que tiene que ver con el modo de producción industrial. Y no me estoy yendo por las ramas, es parte de lo que vamos a hablar en la Fratelli Tutti. La economía determina finalmente muchas cosas. Determina los modos políticos,
y determina también los modos de guerra, pero esa economía está determinada por saltos tecnológicos. En la historia de la humanidad, el cambio económico, que después genera un cambio político, se debe siempre a un salto tecnológico cualitativo. Es decir, no es algo más de lo mismo, que sería un cambio cuantitativo. Un cambio cualitativo es cuando la tecnología pega un salto y pasa a otro andanivel. Para los que estudian economía o sociología y saben leer gráficos de curvas, de barras, el salto cualitativo cambia todo. Y la revolución industrial fue eso, ¿no? Hace 200 años, un salto cualitativo en la tecnología que determinó otro modo político, la república moderna, con su parlamento y la democracia como un estilo de la república, porque la gente cree que la democracia es una forma de gobierno, pero no es una forma de gobierno. La forma de gobierno es la república o la monarquía parlamentaria. La modernidad lo que tiene es un modo, el Estado moderno lo que tiene es la Constitución, ¿no? El modo constitucional. Eso es propio de la modernidad. Con la revolución industrial aparece el modo republicano. En este país donde estoy ahora, la primera república de la historia es la norteamericana. Después vienen las europeas. Y la república es eso, ¿no? Donde hay partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Son los que tienen parte, por eso se llaman partido. Van a ver que voy a llegar a la encíclica, ¿no? Estoy vieja, pero no tanto para irme por las ramas. En una república, en un parlamento hay partidos, o sea, hay representantes de las partes de un pueblo. Por eso se llaman partidos. Ahora bien, eso puede ser democrático o aristocrático, que es otra cosa. Democracia es un estilo de vida, es decir, que todos tengan participación en los procesos de decisión políticos y económicos, y ahora de reinversión, es decir, ecológicos. Esto es muy importante. Democracia significa que todos participamos. ¿Pero en qué? ¿En qué participamos? ¿En el voto? No, no solamente. En el proceso de toma de decisiones. Lo que el Papa llama discernimiento. Y ese proceso de toma de decisiones, ¿de qué procesos de toma de decisiones participamos? Vamos a hablar como adultos. No vamos a seguir los discursos de niños que aprendemos en los medios de comunicación. Democracia significa participar todos en los procesos de toma de decisiones. ¿De qué decisiones estamos hablando? De decisiones económicas. De esas decisiones estamos hablando. ¿Hay otras decisiones en la vida? Sí. ¿Cómo vamos a decorar la casa? ¿Dónde nos vamos a ir de vacaciones? ¿Con quién nos vamos a casar? Hay un montón de decisiones. ¿Qué regalos vamos a hacer para Navidad? Pero esas no son las decisiones políticas, ni económicas. Cuando hablamos de democracia, estamos hablando de que participamos en los procesos de decisiones económicos. ¿Y cuáles son los procesos de decisiones económicos? Aquellos que tienen que ver con el uso, desarrollo, distribución y reinversión de los bienes comunes. ¿Cuáles son los bienes comunes? Para los que somos creyentes, los que creó Dios, y los creó para todos. Las materias primas, les decimos hoy. Esos bienes comunes que el Papa en Laudato Si nos dice que tenemos que cuidar, porque es nuestra casa común, esos bienes comunes, el hombre interviene, porque el hombre es co-creador con Dios. Dios crea el mundo y nosotros imitamos a Dios, como dice
la encíclica Social Laborem Exercens de Juan Pablo II, ¿cómo imitamos a Dios? ¿Cómo somos imagen de Dios? ¿En qué somos imagen de Dios? Durante muchos años escuchamos que somos libres a imagen y semejanza de Dios. Pues eso es una versión bastante liberal. Hay otra versión de en qué imitamos a Dios. En el trabajo que hizo Dios. Dios trabajó creando el mundo, dice Juan Pablo II, en Laborem Exercens. El hombre imita a Dios trabajando. ¿De qué manera? De manera creativa. La palabra creativa no es una palabra que está de adorno. Hay que ser creativos, dice el Papa Carlos. Es una palabra fuerte. Creativo significa que podemos crear. Somos imagen de Dios en que también podemos crear como Dios. Eso es ser creativo. Solo que Dios, si es Dios, crea de la nada. Pero si alguien no crea de la nada, no es Dios. Igual crea, pero crea a partir de bienes creados. Yo siempre digo que nos dicen en los cuentos, ¿vieron? Hay muchos cuentitos, ahora los llaman narraciones o relatos. Bueno, Apple o no sé cuál se creó en un garage. ¿Escucharon eso alguna vez? Creó en un garage. ¿Qué es Dios? No creó de la nada, nadie crea de la nada. Todos crean a partir de algo creado. Si creamos de la nada, somos Dios. Si no creamos de la nada, creamos. Y tenemos que hacerlo, es un mandato. Eso significa desarrollar, cuidar y desarrollar el mundo. Desarrollar significa crear cosas, ser creativo, a partir de lo ya creado. Pero nadie crea de la nada. Esto lo voy a retomar en un rato, por ahora lo dejamos a un costado, porque mencioné lo del garage. Pero es importante entonces que lo económico significa eso, cuidar los bienes que nos dieron y desarrollarlos creativamente. Eso es la economía. Y en ese proceso de cómo cuidamos, cómo son los procesos de desarrollo, si son de contaminación del medio ambiente, si son de explotación de los trabajadores, o si son de acumulación de la renta, es decir, si la plata se la guarda toda uno o la distribuye pagando salarios justos, y después, con la plata, ¿cómo se invierte? Si se invierte en procesos sustentables o en procesos de contaminación. Apagué el micrófono. ¿Cómo cuido el medio ambiente? ¿Cómo desarrollo? Si lo hago de una manera que contamina o no. ¿Cómo pago los salarios? ¿Cómo distribuyo la ganancia? ¿Y cómo reinvierto? Eso es un proceso de toma de decisiones. Y solo hay democracia en un país si todos participan en ese proceso de decisión. Si todos participan en cómo cuidamos, cómo pagamos salarios, es decir, cómo distribuimos, cómo producimos, si contaminamos o no, y cómo reinvertimos. Si reinvertimos en salud, en educación, en cuidado del medio ambiente, o si reinvertimos en deuda externa. Esto les debe sonar raro, porque nosotros somos un país que se endeuda. Pero los países donde se acumula la renta son los países que endeudan. Es decir, cuando a mí me sobra plata, ¿qué hago con la plata? Quiero más plata. La convierto en una mercancía. Se la tengo que vender a alguien por plata. Entonces, como en el primer mundo sobra plata, se reinvierte como mercancía en los países del tercer mundo. Y ahí estamos todos pagando esa deuda. Después nos olvidamos porque somos pobres. Somos pobres porque tenemos que pagar una deuda. Independientemente de que haya gobiernos
rápidos para solucionar las cosas o lentos. Hay que pagar una deuda. Entonces, la democracia es que todos participen en el proceso de toma de decisiones de lo económico, es decir, del bien común. Eso es uno de los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia, que se llama principio de subsidiariedad. ¿Qué palabra rara que nadie sabe qué significa? Significa participación, en distintos niveles. Distintos niveles. Por supuesto, no todos participamos al mismo nivel, ¿no? No es que todos nos sentamos a ver qué hacemos con el petróleo. No, distintos niveles. Eso es un principio de la doctrina social de la Iglesia. No estoy haciendo marxismo. Estoy explicando la doctrina social de la Iglesia. Porque de eso acusan al Papa en otros países. Entonces, ese es uno. Ahora, la democracia aparece con la modernidad, con ese salto tecnológico que fue la revolución industrial, donde había partidos en un parlamento. ¿Y qué son los partidos? Los representantes de los que tienen parte. Tienen parte, es decir, tienen parte de la torta, ¿no? ¿Vieron cómo se habla vulgarmente? Tienen una porción de esta torta. O tienen una casa, o tienen una fábrica, o tienen una escuela, o tienen renta. Tienen una parte. Entonces, claro, el que tiene una parte se compromete a ver qué pasa, ¿no? Pero cuando uno no tiene ninguna parte, no le importa la economía. Yo escucho amigos míos que dicen, ¿a mí qué me importa el dólar? Si yo no tengo el dólar. Ese es un problema para los que tienen dólares. ¿No? ¿Escucharon esto alguna vez? ¿Qué me importa a mí si el dólar sube o baja? Yo no tengo dólares, dicen. Bueno, es un problema. Porque para que yo tome la palabra en un parlamento, tengo que tener una parte para defender. Si yo no tengo parte, no tengo partido tampoco. ¿Qué partido me representa? Los 2 partidos son liberales, la izquierda y la derecha. Son liberales porque responden a al modo de producción industrial, por eso son liberales. Lo que pasa es que la palabra liberal en Argentina significa conservador y no sé cuántas cosas más, pero en el resto del mundo no. Es otra cosa, liberal tiene que ver con la modernidad, con el modo de producción industrial. Hablo así porque estoy hablando con la pastoral universitaria. Entiendo que acá son todos universitarios, o más o menos, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, entonces, los partidos liberales, la estructura liberal, política, es una estructura, el liberalismo, aparece con la revolución industrial. Y ahí aparecen los partidos, los que tienen parte, o mucha o poca, y empiezan a discutir en el Parlamento. Una parte es la de los terratenientes, por ejemplo. Y otra parte es la de los comerciantes. Es distinto, no es lo mismo tener el capital en tierras que tener el capital en la bolsa. No es lo mismo. Son partes distintas. Pero resulta que hay algunos que no tienen parte. Hay un libro muy bueno de Rancière, Jacques Rancière. Léanlo, hay 2 libros muy buenos. Ay, se me fue el título de la cabeza. Si me acuerdo se los digo. Jacques Rancière. Pero ¿qué pasa cuando no tengo parte? Si no tengo parte, no hay partido que me represente. Por eso el Papa habla en Fratelli Tutti, capítulo 5, de movimientos. Digo, vamos a ver de qué está hablando esta encíclica. No podemos hablar de toda la encíclica en media hora, pero por lo menos hablemos bien de una partecita. El Papa habla de movimientos populares y dice, es la forma política y de ahí viene la solución. Imagínense cuando yo digo esto en Estados Unidos o en Europa y en Argentina. Lo primero que piensan, cuando yo digo movimiento popular, ¿en qué están pensando? En un montón de gente bruta, que no fue al colegio, que no tiene nada, que va a venir como una horda primitiva, nos van a tomar la casa, nos van a tomar el auto, nos van a tomar la casita de Mar de Ajó,
nos van a saquear todo, ni siquiera lo van a usar bien, lo van a romper, desastre. Eso, díganme si no piensa eso la gente cuando uno dice movimiento popular. No sean polite, porque es lo que la gente piensa. Eso piensa. Sin embargo, el Papa no está pensando en eso. Los partidos políticos llegamos a un punto de este modo de producción capitalista que ya no están representando. Porque se terminaron las partes. Porque el 10% de la humanidad se quedó con toda la torta. Entonces, los sistemas políticos que tenemos hasta ahora no están siendo ya eficaces. Este modo parlamentario de representación parece que no funciona. ¿Qué significa? ¿Tenemos que hacer una revolución? No, no, de ninguna manera. Tenemos que repartir para poder volver a tener una república y una democracia. Pero así como está, no hay parte, porque el 90% de la población mundial no tiene parte para defender. Y las burguesías tampoco, porque están liquidando sus propias empresas. Las gallinas de huevo de oro la están liquidando y están jugando a la timba financiera en el exterior. Entonces tampoco tienen parte para defender en Argentina. Y esto se convirtió en tierra de nadie. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es complicado, pero no hay una burguesía nacional, como sí hay en otros países, que tenga algo para defender, porque lo rifaron. No tienen nada para ganar ni nada para perder. No tienen sus intereses en Argentina. Necesitamos empresarios argentinos. Porque no es fácil reemplazar a un empresario. Yo sé hacer esto, ¿ven? Decir discursos más o menos lindos, que entretienen a la gente por media hora. Pero no sé hacer plata. No sé hacer plata. Ni siquiera me sé ganar una rifa, nada. Necesitamos empresarios que sepan producir, que sepan manejar empleados, que sepan negociar en el exterior, que sepan vender nuestros productos y hacer productos de calidad que se puedan colocar en el exterior. Necesitamos empresarios. Los empresarios no son el capitalismo. El capitalismo es otra cosa. No hay tiempo de explicarlo acá. El capitalismo es un sistema, es otra cosa. Pero los empresarios dejaron de tener parte en nuestro país. Entonces no van a defenderlo. Y los pobres tampoco tienen parte. Por eso creen que si sube o baja el dólar no es su problema. Y que la deuda, quién sabe que va a pagar eso. Yo no le debo nada a nadie. ¿Qué me importa a mí lo que debe la Argentina? Es muy complicada la situación en la que estamos. Entonces el Papa dice, toda esa gente que no tiene parte se pone en movimiento. Eso es un movimiento popular. Hay un discurso que es el segundo discurso a los movimientos populares, el que da en Santa Cruz de la Sierra, a mi juicio, el mejor del Papa, sin duda. Hay una parte donde dice, hay que convertir la pasión en acción comunitaria. La pasión puede ser amorosa u odiosa. Yo puedo estar apasionado por otro y estar enamorado, pero también puedo estar apasionado de bronca y salir a romper todo. Cuando yo me muevo en el campo de la pasión, no estoy haciendo política. Pero si yo logro convertir la pasión en acción organizada, por él llama acción comunitaria. La acción comunitaria es una acción organizada. Es una comunidad que se organiza, no para comer o para pedir comida, porque no somos mascotitas. Se organiza para hacer efectivo el principio de subsidiariedad, es decir, que todos participen en los procesos de toma de decisiones económicos. ¿Qué hacemos con los bienes?
cómo reinvertimos, cómo distribuimos y cómo remuneramos. Una comunidad pasa de la pasión, de la bronca y el saqueo, a la acción organizada, es decir, a la política, cuando deja de pedir comida y pasa a luchar por derechos. Es otra cosa. Mientras pedimos comida, no estamos haciendo política. Cuando nos damos cuenta que si tenemos que pedir comida es porque alguien se quedó con la comida, ahí empezamos a luchar por el derecho al acceso a los bienes comunes y al trabajo y a la distribución. Ahí hacemos política. Pasamos de la pasión, tengo hambre, a la acción, tengo derechos. El Papa dice que los movimientos populares son de donde va a venir la salida, porque esos movimientos populares que ya no tienen nada, esa gente, que somos todos, aunque estemos en este Zoom, no hay un solo argentino rico, porque el país está terriblemente endeudado. Entonces, si hay alguien que cree que es rico en nuestro país, está totalmente confundido. Somos pobres, somos un país endeudado, y vamos a pagar con la vida esa deuda. No creamos que porque tenemos un Zoom y tenemos un techo, no estamos en la pobreza. Estamos en la pobreza. Nuestros hospitales están desmantelados. Todas las computadoras y los teléfonos que estamos usando para trabajar y estudiar, en 6 meses no van a servir más, porque van a ser tecnológicamente viejos. Y con la plata que tenemos no vamos a poder pagar en dólares lo que cuestan esas cosas. Entonces la situación es bastante grave. Todos estamos en la pobreza en Argentina, no los pobres. Eso también hay que internalizarlo, porque si no, no vamos a luchar por derechos. Tenemos que luchar por derechos. ¿Y cuáles son esos derechos según la doctrina social de la Iglesia? El derecho a la dignidad humana. La palabra dignidad significa derecho. Dignitas es derecho. Es el derecho que tengo solo por ser un ser humano. No tengo que hacer ningún mérito para respirar, para tomar agua y para alimentarme y para tener un pedacito de tierra donde apoyar la cabeza para dormir. No hay que hacer mérito para eso. Ese es un derecho que tengo solo por ser humano. Si nací en este mundo, hay bienes primarios que me corresponde una parte. Dignitas, humanas, es el derecho humano que me corresponde a lo mínimo por vivir en este mundo. Ese es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Segundo, es que para hacer garantía esa dignitas humana, tengo que pelear por la participación, principio de subsidiariedad. Tercero, que eso es legal y legítimo, porque esos bienes son de uso universal. Tercer principio de la doctrina social de la Iglesia. Los bienes creados son de uso universal. Cuarto principio, y último, el principio de solidaridad. La palabra solidaridad no significa le doy al otro que tengo al lado, le doy una limosna. Sean 100 pesos o 100.000 pesos. Eso no es solidaridad. La solidaridad es jurídica. ¿Qué significa? Que hay que crear instituciones que garanticen la solidaridad. Eso es jurídico. Por ejemplo, los sindicatos. En Argentina hay mucho bla, bla, bla diciendo que el sindicato es una mafia, que son todos corruptos. Usted no vio a este, al otro. Puede ser, pero también les puedo contar, porque hace 20 años que trabajo en Latinoamérica, con los sindicatos y las cámaras,
¿qué es un país sin sindicalismo? Yo les puedo contar qué es un trabajador en un país donde no hay sindicato. Sin sindicato no hay modo de que los trabajadores defiendan su salario justo. El sindicato es una estructura solidaria, es una institución garantizada jurídicamente. Entonces el principio de solidaridad, y el Papa lo dice en varios lugares, es jurídico, lo dicen en Fratelli Tutti. Son instituciones jurídicamente reconocidas. No es que mi vecino come si yo hoy me levanté con ganas de regalarle 100 pesos. O de cocinar a lenteja, la olla popular. Eso no es solidaridad. Eso es arremangarse en la urgencia. La solidaridad tiene que ser jurídica, estar garantizada con instituciones que el Estado reconozca como legítimas y respete. Ahí tenemos los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia, del cual hablan todas las encíclicas, desde la Rerum Novarum a fines del siglo XIX hasta la última, que es la Fratelli Tutti. En esta encíclica, y para terminar, el Papa dice en la primera oración: vengo a proponer una forma de vida con sabor a evangelio. Una forma de vida. La política es una forma. La política es una forma de vida es una política. ¿Qué es una forma? Es moldear algo para que tenga sentido. La política es una forma, porque es la organización de una comunidad, con un sentido. ¿Saben cómo se llama el segundo capítulo de la encíclica? Se llama Sombras. Es lo contrario de Sueños, que así se llama la entrevista que le hizo Austin, que acaba de salir publicada también en español. Para los que estudiaron Platón, se acordarán de la alegoría de la caverna de Platón, donde Platón decía que los prisioneros son los que están en el fondo de la caverna, mirando sombras, es decir, las imágenes que se proyectan en el fondo de la caverna como sombras de lo que realmente pasa afuera de la caverna. Pero como la gente está dentro de la caverna, solo ve las sombras que le proyectan en el fondo. La forma, los antecesores de los medios de comunicación hegemónicos nos muestran sombras. Y esas sombras son aterradoras, dice el Papa. Tan aterradoras que tienen a la población mundial paralizada por el miedo. De eso habla todo el capítulo 2. Y donde hay miedo, no hay nunca política. Porque lo que moviliza a la gente a la política son los sueños, no el miedo. El miedo me encierra. Ahora se encierran en el country, pero cuando cayó el Imperio Romano se encerraban en los castillos, lo que se llama el encastelamiento. Los castillos medievales eran los country de la época. A la caída del imperio, donde solo había ratas con suerte para comer, la gente se encierra en un castillo con fosas y con leones y hacen economía de subsistencia, plantan ahí una papa y si crece se la comen. El miedo no es política. La gente se moviliza a la política por un proyecto, por un sueño. Y tenemos un mundo de sombras donde nos están proyectando el sinsentido de la vida. Una vida que no tiene sentido, que va a terminar mañana, que no hay nada para hacer, que el mundo es así, que vamos a pagar eternamente deudas externas y que si uno no viene de una familia con un apellido de derecha o de izquierda nunca va a llegar al gobierno, ¿no? La participación no es para mí, nací en un barrio, ¿por qué voy a ir a un gobierno? No me conoce nadie, soy de Gajo. Entonces, solo va a haber una política por derechos, dice el Papa, si la gente entiende que tiene una parte. No es verdad que no tengo parte. Tengo una parte por dignidad humana. Por el solo hecho de nacer en este mundo, me corresponde poder respirar, tomar agua. Ahora, volvemos al garage, que no me olvidé.
¿Por qué dije que crea todo de un garage, de la nada? Porque hay una fantasía de la gente. Yo digo, bueno, está bien. Vos naciste acá, me puede decir alguien, ok, andá, tomá agua en el río y vivía abajo un árbol. Pero no me pidas que te dé un celular. Porque esto lo desarrollé yo. Y si lo querés, lo tenés que pagar. ¿Sí o no? Sin embargo, me podrían decir eso si hubiesen creado este celular de la nada. Pero como para hacer este celular, se utilizó el trabajo físico e intelectual de generaciones y generaciones de personas. Este celular es el desarrollo de un bien común. Para hacer este celular, no solamente se necesitan los bienes primarios, sino también el trabajo humano, físico, de mucha gente, el colectivero que me llevó hasta el lugar, la señora que está cuidando a mis hijos, el médico que me atiende en el hospital, la maestra que me enseñó en la primaria, el gendarme que me cuida en el Seiza, el policía que hace que no me roben hasta que fui a la universidad y volví. Toda esa gente hizo posible que yo inventara este celular. O sea, hay un trabajo físico y además hay un trabajo intelectual. Porque cuando yo inventé el celular, ya estaba inventado el cero, ya estaba la tabla de los elementos, ya estaba la electricidad, el teléfono. Si todo eso no estaba, que es el trabajo acumulado de muchas generaciones, yo no hubiese podido inventar el celular. Quiere decir que el celular es el bien común primario desarrollado, en el que participamos todos del proceso de creación, solo que está invisibilizado y no remunerado. La forma de reconocimiento en el capitalismo es dinero. Cuando yo no pago, no reconozco. Como todo el trabajo que está entre la piedra y el celular no está pago, no está reconocido. Entonces parece que no hubo mediación entre el pedazo de piedra y el teléfono. Pagar es reconocer. Lo que no pago no lo reconozco, lo invisibilizo. Entonces, claro, después la salud y la educación, sin la cual este teléfono no estaría, ¿cómo aparecen en la contabilidad nacional? Como gasto público. ¿Por qué? Porque el trabajo que media entre los bienes creados naturales y los bienes desarrollados no está reconocido monetariamente. Entonces, fíjense cuánto hay que hacer para ustedes, que se llaman manos a la obra. Mucho trabajo tiene para hacer, sobre todo si están en una universidad. Sobre todo en una universidad. No traten a la gente como niños, porque no son niños. Cuando el Papa habla de que trabajo es cuidado, no está diciendo que tenemos que cuidar a los pobres. Los pobres son gente adulta, se cuidan solos. Solo tenemos que avivarlos, que es otra cosa. Bueno, les doy la palabra. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Acá está Emilce, gracias. Me encanta, y esto del miedo que decís, bueno, ya está, inicié yo. Lo del miedo, que se nota mucho, justo con Angie estábamos diciendo entre las dos que parece que hubieras estado en nuestras conversaciones, porque estábamos hablando en esta convivencia de cómo los medios de comunicación paralizan, que eso lo habla en la Fratelli, y te da esto del miedo, y el miedo te paraliza, y aparte este egoísmo, ¿no? Que hace que, no sé, les es funcional hagamos, como decís, la solidaridad, siempre lo pensamos como algo, decir, bueno, sí,
estoy en un proyecto solidario, o estoy en un voluntariado, y siempre nos quedamos con esto de ir a lo urgente, ¿no? Y estamos llamados para mucho más, para hacer algo completamente esto de la acción, o sea, de hacer algo organizado, y la verdad que nos desafía un montón, porque nos dejas pensando de qué manera realmente hacer algo jurídico, para dar realmente respuesta, y eso tiene que ver con el Evangelio. Entonces, bueno, no sé por dónde, yo te había preguntado en su momento en la universidad lo mismo, que nos digas cómo, porque esto de los vecinos también, de no tratarlos como niños, y sí, esto de motivarlos para que realmente, no sé, entre todos podamos tener ese mundo que queremos, ¿no? Pero bueno, no es tarea fácil cuando estamos, no sé, manejados con esta sensación de que todo no se puede, de que podemos hasta acá, o esto no es tu parte, de esto se ocupan otros, y... Bueno, hacen mucho. No se trata de que uno sea Don Quijote o la Juana de Arco de esta historia. Se trata de entender lo profundo del documento, porque esos documentos a veces parecen tarjetas de Sarah Kay cuando escucho interpretaciones, todo naif. Si usted las cosas graves, despierta fuertes controversias el Papa Francisco, porque habla de cosas duras. Entonces, a mí me enoja un poco cuando lo convierten en un discurso naif. Cada uno de nosotros hacemos mucho, todos. Yo soy profesora, hay muchos acá que también, el padre Andrés tiene que conducir gente en su parroquia, o sea, todos tenemos una tarea chiquita. Lo importante es que no repitamos el discurso del enemigo con mayúscula, hablando en términos jesuitas, ¿no? Ahora, el enemigo con mayúscula, el demonio, porque el demonio salió de esta historia. ¿Vieron la modernidad? No hay deudas. ¿Vieron la modernidad? No hay deudas, hay créditos. ¿No les parece gracioso eso? No hay más deudas, las deudas eran medievales. Ahora hay créditos. Antes, cuando la gente tenía una deuda, se quería colgar. Ahora se pone feliz y le da un crédito. Mira qué genial. Esos son lo que el Papa llama en el capítulo 1 la guerra dialéctica. Son como meterse en el lenguaje. Y también una cosa que desapareció, el usurero. No hay más usureros. Ahora hay grandes empresas, compañías de finanzas, hay financistas, no hay usureros. Cuando yo era chica todavía había usurero, ahora ya no. Y otra cosa que no hay más, mal, no hay más mal. No existe, no hay más mal. ¿Vieron? No hay más mal. Hay gente que está confundida. Hay gente que es libre y hace lo que quiere porque es libre. Pero no hay más mal en el mundo. Y otra cosa que desapareció es el demonio, el Satán. No está más. Es más, si algún cristiano me escucha decir esto, va a creer que estoy loca. No digo a alguien que no sea cristiano, digo a alguien que es cristiano. En el Evangelio Cristo va al desierto a pelear contra las tentaciones. Otra cosa que desapareció son las virtudes. Yo soy doctora en moral, ¿no? O sea que me dedico a estudiar las virtudes. Desaparecieron las virtudes. Si uno habla de la persona virtuosa, se ríen todos. La templanza es una virtud política. Hay que volver a enseñar qué es la templanza. No hay tiempo acá de explicarlo. Y el enemigo es eso, ¿no? Lo que tenemos que tener cuidado cuando hacemos pastoral es de no reproducir el discurso del enemigo. Y solamente con que seamos vivos para no hacer eso, de ese enemigo con mayúscula, creo que haríamos mucho. Ser fiel al Evangelio nos va a salvar. Pero ojo, al Evangelio, no a lo que nos venden como Evangelio, ¿no? Por eso el Papa dice, vengo a proponer una forma de vida con sabor a Evangelio. Una forma de vida organizada, política, luchando por derechos, es el Evangelio. Cristo viene a establecer un reino de justicia. Viene a curar cuerpos. Su curandero, de eso trabaja, de curandero.
¿Qué hacía Cristo? Curaba cuerpos. Le importaba el sufrimiento de la gente. Hasta resucitó muertos, algo que nosotros todavía no nos animamos a hacer. Y los apóstoles también resucitaban. Curaba cuerpos y se enojaba contra la injusticia social. O sea que si hacemos eso, vamos bien. Pero muchas veces, cuando creemos que estamos evangelizando, estamos haciendo otra cosa. Ese es el problema, me parece. No sé qué dirá el padre Andrés, que es el que los conoce a todos, más que yo. Emilce, a partir de tu experiencia de trabajo a la que hacías mención en Latinoamérica, ¿qué características ves con respecto a la formación de las nuevas generaciones de profesionales en relación justamente a la conciencia social y a este nivel de participación que necesitamos a la hora de seguir trabajando por la justicia, especialmente en nuestro país? Experiencias que puedas destacar de lo que conoces de Latinoamérica, experiencias también dolorosas con respecto a esa ausencia de un compromiso social más institucional y no solamente entendida la solidaridad como un sentimiento que surge frente al dolor del otro y se traduce en algún que otro gesto aislado, sino que se plasma en un compromiso estable por la transformación de la realidad. ¿Cómo ves a la nueva generación de profesionales? Sos docente, acompañás a muchos, tenés una mirada muy amplia en ese sentido, de tal manera que puedas también, acá hay muchos estudiantes y jóvenes profesionales, animarlos en esta tarea que nos propone la Fratelli Tutti. Gracias, Andrés. Muy buena pregunta. Bueno, yo lo que veo, y lo digo bastante, también tengo contacto con políticos en Argentina y en otros países. Yo creo que Argentina está en una posición privilegiada respecto a Latinoamérica. Lo primero que digo es que hay que entender que somos pobres, porque Argentina a veces piensa que es un país europeo, y es un país que está en América Latina, y es un país pobre, un país con unas ventajas comparativas increíbles, pero con casi nada de ventajas competitivas, es decir, con muchas ventajas naturales, pero muy bajas ventajas competitivas. Las ventajas naturales las tiene Argentina y las tiene toda América Latina. Es un continente rico, muy rico. Sin embargo, es el continente más desigual del planeta. Yo trabajo con las comisiones por el futuro del trabajo de la OIT, con Pierre Martinot Lagarde, y ahí hemos desarrollado un estudio muy fuerte durante años sobre el futuro del trabajo, y América Latina es un continente rico, tiene muchas más ventajas que otros continentes. Y tiene productividad. El problema es que está concentrada. Ahora, y están números, números. A mí un economista me enseñó, Demián Panigo, un economista argentino, él dice, su madre era filósofa y me dijo, yo estudié economía porque cuando mi mamá peleaba políticamente se lo discutían. Entonces me di cuenta que si uno habla con números, es difícil que te puedan rebatir, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a los números de la CEPAL, ahí de la Comisión Económica para América Latina y de la OIT, ahí es contundente. Van a ver cuánto se exporta y cuánto desocupación hay y cuánta miseria hay, y es incomprensible. De ese continente, Argentina está en una gran ventaja. Y yo creo que el gran capital que tiene Argentina es la organización política. Argentina tiene una comunidad organizada en la base. Esto suena a peronismo, pero si uno se puede sacar de encima que todo es peronismo y todo es la comunidad organizada políticamente es algo que es un gran capital para Argentina. Acá hay organización en la base. La gente está organizada. Si yo les cuento lo que es Latinoamérica, ustedes se asombrarían. Ahí no hay organización. La gente está organizada desde arriba. O sea, hay otros que los organizan, que tristemente son las mafias.
las mafias de la trata de personas, del narcotráfico, de los recursos naturales, las maras en Centroamérica. En otros casos, los extranjeros. Hay países donde hay legiones extranjeras que organizan políticamente a la gente. Eso es incomprensible. Yo no lo quiero nombrar acá porque todo esto queda grabado. ¿Cómo puede ser que en un país venga gente del exterior a organizar políticamente a los ciudadanos? Bueno, eso es lo que sé. Argentina tiene un gran capital. Todo eso, con todos los problemas, con la corrupción, con lo que roban, con lo que no roban, con lo que se pelean, con los de la derecha, con los de la izquierda, con los del centro, todo eso, cuando uno toma distancia y lo ve desde otro lugar del mundo, ahí, aún con todo eso, hay un gran capital en Argentina. Hay un gran capital. Es un país que realmente tiene todas las condiciones para que ningún chico pase hambre. Por eso digo que hay que despertarse. Hay que dejar de ver esa película de sombras que nos están pasando. Yo creo que Argentina tiene todas las condiciones. Los chicos en Argentina son despiertos, los chicos jóvenes en las universidades son despiertos, están politizados, están en el mejor sentido. Yo tengo universidades donde los alumnos se me duermen, porque se la pasaron toda la noche tomando. Y no son los que viven en las villas del conurbano. Se duermen en clase. No tienen idea de lo que pasa. En Argentina no me pasó eso con ningún alumno nunca. Ni en la universidad pública, ni en la universidad privada, ni en la universidad del conurbano. Como puede, con los recursos que puede, el alumno está ahí prestando atención. Es un gran país. Solo hay que despertarse, hay que quererse, hay que tomar confianza, me parece a mí, en cada uno de nosotros y en nuestros políticos, y en nuestros pastores, y en nuestros conductores, porque miren, hay una gran tendencia a socavar todo tipo de autoridad y conducción. Ojo con ese discurso perverso. Ojo, sin conductores no vamos a ningún lado. El Papa lo dice, Fratelli Tutti, habla de los líderes sociales, habla de la importancia del líder social de entre ellos, dice, o sea, uno de ellos tiene que ser, que es el que escucha, el que sabe, el que conoce. Y yo creo que tenemos que, y nos están vendiendo que todos nuestros conductores son corruptos, que todos los políticos que tenemos son ladrones, que todos son ineptos. Ojo con eso, porque son los que tenemos. Y si no, nos van a mandar de afuera gente, como pasa en otros países, bajo los famosos acuerdos de paz. Ojo, empecemos a respetar a nuestros cuadros políticos. La gente también tiene problemas, también cae en la tentación. Yo soy bueno, acá no tiene sentido decirlo, quiero decir que soy cristiana y soy creyente, y yo creo en la tentación. Y hay que aprender a disculpar a la gente. Hay que aprender a disculpar un poco, y saber que todos caemos en la tentación. Algunos, como no somos famosos, no nos ve nadie, a otros lo ve todo el mundo, ¿no? Pobre Maradona, cuántas cosas le dijeron, porque tenía un montón de hijos. ¿Quiere que le nombre la cantidad de políticos famosos y respetables que tienen como 10 mujeres y 40 hijos? ¿Por qué nadie cuestiona eso? Sin embargo, hablaban de los hijos de Maradona. Y está lleno de políticos que tienen 3 o 4 mujeres y miles de hijos. Sin embargo, el problema era Maradona. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces creo que tenemos que confiar que no solamente tenemos buenos recursos naturales, tenemos instituciones, tenemos sindicalismo, tenemos universidad pública y gratuita, tenemos hospitales que funcionan, hospitales, escuelas, tenemos todo. No somos un país bananero, no lo somos. Tenemos que querernos, fratelli tutti, dice el Papa. Tenemos que perdonarnos, tenemos que querernos y tenemos que unirnos, y si hay alguno que está haciendo las cosas mal, ir y señalárselo con cariño. Ustedes saben cuánta gente me viene a hablar a mí en privado, gente más grande que yo, gente que son viejos políticos teóricos, y me dicen, mirá, estuviste bárbara, pero eso no es así, te lo vamos a explicar, es así. Se lo juro, muchos que quizás me escuchen. No vienen a decirme qué estúpida, no sabe lo que dice, no, suponen que por un tema generacional hay cosas que no sé. Entonces vienen y me dicen, mira, no es así. En Argentina eso se dice de otra manera,
Bueno, eso tenemos que hacer, ir a hablar con nuestros intendentes, nuestros representantes, nuestros curas, nuestros obispos, y hablar, y pobre tipo, está ahí el cura, el obispo, hace lo que puede. Queremos que sean perfectos todos, los sindicalistas, los intendentes, nos olvidamos de dónde vinieron, cómo son tentados. ¿Cómo creen que terminó Maradona como terminó? Cuando uno tiene mucha plata, lo primero que le meten es la merca, y la merca entra atrás de la prostitución. Eso se sabe. Y lo mismo pasa, es muy fácil corromper un intendente o un delegado de base, porque nunca tuvo nada. Con 10.000 pesos lo compro. Es muy fácil decir no soy corrupto cuando nadie me dio una coima. A mí nadie, yo, qué profesora honesta. Nunca puse una nota por plata. Bueno, la verdad nadie me ofreció plata, nunca. Si alguien me hubiese puesto $1.000.000 arriba de la mesa por un 10, qué sé yo, no sé qué hubiese hecho. No puedo decir que soy una persona moral porque nunca agarré la coima. Entre ustedes y yo, nadie me ofreció una coima nunca. No sé qué haría si me ponen la coima. Entonces hay que entender esas cosas. Si somos cristianos, si estuviese hablando en otro grupo, en un grupo de políticos, diría otra cosa. Pero acá estamos hablando de cristianos. Y que no está mal, la política es lo que hay que hacer. El Papa dice, es la forma más alta de la caridad, es un deber. Porque la política es luchar por derechos, no es saquear el Estado. Eso es una banda de ladrones. Así se lo llama en la política, históricamente. Pero no puede ser eso la política. Y bueno, son los políticos que tenemos. Tampoco es fácil ser político, ¿eh? ¿Usted cree que es fácil ser político? Entrar en la rosca política, negociar. Yo tampoco sabría cómo hacer eso. No es fácil. Hay gente que lleva años, hay que saber hacer eso. Entonces cada uno tiene su saber, como preguntaba Pamela recién, cada uno su saber, cada uno su cosita, pero háganlo sin miedo. Sin miedo. No digan lo que esperan que digan. Porque cuando nos cuidamos en lo que decimos, porque eso está mal, porque eso está mal, eso no se dice, eso no se dice, eso no se habla. Así no vamos a ningún lado. Las tierras tomadas. Hay un país tomado por extranjeros. Puerto Madero se vendió por 2,50 pesos a los amigos. ¿Esas no son tierras tomadas? Chicos, hablemos en serio, somos adultos. No puede ser que yo y 4 más seamos los únicos estúpidos que estemos diciendo estas cosas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que hablar como se debe. Cuando nos corren, cuando me hablo así, me dice, eso es ideología. ¿Qué es ideología? Parece que la ideología es solamente cuando uno habla. Si uno lucha por la justicia, está haciendo ideología. Cuando uno está justificando la concentración de la renta con el hambre del 90% de la población mundial, eso no es ideología. Bueno, entonces, todos tenemos que poder hablar así. Sobre todo si fueron a la universidad. Hay que leer, no hay excusa. No hay excusa, hay que leer y leer y leer. Yo me paso sábado y no tengo sábado y domingo de que entré a la Salita Verde. Me la paso leyendo libros toda mi vida. Hay que leer otras cosas, hay que leer otros libros, hay que leer los periódicos internacionales, hay que leer los números, los informes del OIT. Cuando vayan y vean los números, el 62% de la población mundial está sin trabajo. Y ahí no estaba ni Macri ni Cristina, estoy hablando del mundo. Entonces, mientras quedamos en ese chiquitaje, si Macri, Cristina, si uno robó, si el otro, escúcheme, se va la vida de la gente en eso. Yo creo que hay que pasar la ola, hay que surfear, hay que ir por arriba de esa discusión, me parece, es mi opinión, ¿no? Emilce, Mónica Bellotini pregunta por el chat con respecto a las instituciones que garantizan la solidaridad. Mencionaste los sindicatos. ¿Qué otra podrías elencar en la lista de esas que están de algún modo institucionalizadas y que junto con los sindicatos ayudan a promover la solidaridad en la sociedad? Bueno, las instituciones, todas las instituciones republicanas, los tribunales, por ejemplo. Miren, hay algo que son los tribunales, yo no soy abogada, pero si hay algún abogado acá me podrá enseñar. Por ejemplo, los tribunales laborales. No en todos los países hay tribunales laborales. ¿Qué es un tribunal laboral? Si yo voy a trabajar, porque soy empleada y tengo un patrón,
y el patrón, tengo un problema. El problema que yo tengo no es comercial. Yo no estoy vendiendo mi cuerpo por plata, estoy trabajando. Cuando en un país se reconoce el trabajo, hay tribunales laborales. Entonces yo voy a pelear como trabajador con un empleador. Pero en los países donde no hay tribunales laborales, todo se reduce a una relación comercial. Y no es verdad que yo tenga una relación comercial con mi empleador. Esa es otra institución, por ejemplo. Los hospitales son instituciones. La universidad. La universidad es una cosa compleja. Ustedes están en la Universidad de Lomas. La universidad nace entre el 1000 y entre el 1300. Es un ente autárquico. Es un ente complejo. No es un enseñadero, ¿eh? Eso es otra cosa. La universidad no es un lugar donde todo el mundo enseña y nada más. Y le pago por hora de trabajo al docente. Y si no está acá enseñando, no cobra. Eso no es una universidad. La universidad nace entre el 1000 y el 1300. Es un lugar de producción de conocimiento. La universidad tiene que tener investigadores. Los docentes tienen que tener horas pagas para investigar, porque no son docentes, son profesores investigadores. No es lo mismo. Tienen que estar pagos para investigar. Si no, ¿qué van a enseñar a sus alumnos? Yo veo profesores que dan clase con el PowerPoint. El PowerPoint que hicieron hace 4 años, le sacan el PowerPoint y no tienen de qué hablar, porque se pierden. Porque no tienen tiempo para comprar libros ni plata. Un libro sale hoy, ¿cuánto sale un libro en Argentina? No sé, debe estar un libro en serio, debe estar más de 10.000 pesos. ¿Cómo hace un maestro, un profesor para comprar un libro? Un libro por menos no hacen nada. Yo uso más de un libro por mes, mucho más. ¿Cómo hace? Entonces el profesor no tiene plata para comprar el libro, no tiene tiempo para leer todos los diarios, por lo menos un diario europeo, uno norteamericano, uno latinoamericano, uno argentino. ¿Cómo hace? Si esa persona trabaja de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, porque la gente cree que el profesor cobra por hora de trabajo, si estuviera abriendo zanja, te cobra por hora de investigación. ¿Y eso cómo se mide? En los concursos, si no son truchos. En los concursos universitarios. ¿Cuántos papers hizo? ¿Cuántos referatos pasó? ¿Cuántos libros publicó? ¿Cuántas conferencias? Y ahí vamos a saber si le pagué y se robó la plata o estaba realmente investigando. Porque un profesor que no investiga y no lee, ¿qué le va a enseñar a sus estudiantes? Entonces, esa es la universidad pública. La universidad privada no funciona así. En Argentina, en otros países es distinto. Esa es una institución que hay que defender. Hay que defenderla, porque si no, ¿qué calidad de profesores vamos a tener? Y aún así, tenemos excelentes profesores que se lucen en el exterior, ¿eh? Muchos, muchos. Y uno dice, ¿cómo hacen? No sé cómo hacen, pero se lucen. En Brasil hay mucha gente dirigiendo centros de investigación que son de Argentina, en Estados Unidos, en Europa, hay mucha calidad. Esa es una institución de la que nadie habla, la universidad. Pero la universidad en serio, la universidad produciendo conocimiento y haciéndose cargo de la comunidad. No la universidad que regala títulos y solo el profesor está ahí 2 horas poniendo el cuerpo para bailándole el cancán al alumno para que después lo califique como buen profesor. Bien, ¿alguna última pregunta, ya sea por el chat o abriendo directamente el micrófono para... Pablo. Sí, ¿qué tal, Emil? Un gusto, la verdad, interesantísimo lo que estás hablando, estamos compartiendo, muy, muy interesante. Bueno, que al hablar recién de la cultura, un poco de la educación, ¿no? En este contexto tan, si se quiere, urgente, ¿no? De trabajar, ¿no? De tratar de buscar otras opciones, ¿no? A lo que se presenta, ¿no? A estas sombras que aparecen que todos de alguna manera caemos, ¿no? Porque no, son cosas que nos venden y nosotros, bueno, estamos ahí como un poco perdidos, ¿no? Sabiendo que somos un país que tiene muchas posibilidades a nivel cultural, ¿no? Si bien la parte económica, bueno, hay países que son mucho más desarrollados, pero a nivel cultural, a nivel creativo, a nivel de trabajar en equipo, bueno, simplemente
ya dijiste mucho, ¿no? Y hablaste muchas cosas sobre eso, pero en ese sentido, no sé si alguna otra cosita que quieras agregar, pero la verdad que creo que el camino también va un poco por ahí, ¿no? Viendo que desde ese punto podemos congeniar ideas, podemos trabajar juntos y a lo mejor, dejando un poco lo económico, plantear ideas más creativas, ideas que ayuden más, que lleven un poco al bien, que muestren un horizonte diferente, ¿no? A lo que todos estamos viviendo acostumbrados, ¿no? De que las cosas son como son y que no pueden mejorar o que, bueno, simplemente estamos atrás de lo económico, atrás de lo que se ve nomás y no en la profundidad, ¿no? En lo que nos hace mejores personas. Lo que pasa, Pablo, es que la economía es fundamental, porque somos cuerpos. Y los cuerpos tienen que comer, tienen que taparse del frío. O sea, no somos ánimas que no precisamos el dinero. Necesitamos lo económico. No es, nos han metido en la cabeza que el dinero es una cosa sucia y que no se habla de dinero y como estúpidos lo repetimos. Claro, no se habla de dinero cuando tienes una cuenta bancaria llena. Pero la gente que no tiene para comer no puede hablar de otra cosa que no sea dinero. Porque tiene a su chico que le duele la panza, le dice, mamá, mamá, y hacen así, mamá, mamá, a las 5 de la tarde. Yo he visto eso. Ustedes no. La madre no tiene nada. Entonces sí es lo económico, porque lo económico no es guardar mucha plata en el banco. Estamos hablando de que pueda comprar proteínas. De que pueda comprar proteínas. Le han dicho a los pobres que el dinero es algo malo, sucio, y que no se habla de plata. Y cuando piden plata dice que lo único que te importa es la plata. Tenemos un voluntariado, alguien mencionó, no sé si fue el padre Andrés, el voluntariado. Tenemos un montón de gente trabajando en planes voluntariado del Estado, sin cobrar. ¿Y de qué viven? Después cuando se quedan con el Diego, terminan en Ezeiza. No se puede seguir más con eso de que se trabaja gratis en Argentina. Todo el mundo tiene que cobrar, porque si no le pagamos, lo va a robar. ¿Cómo es eso de que los que están repartiendo comida y demás no están cobrando? Si son pobres también. Y después decimos, mira, el que reparte la comida se quedó con 3 kilos de lomo. ¿Y qué va a comer? Se instaló de que no puede haber plata. Eso no es así. En este país donde estoy ahora, en Estados Unidos, nadie trabaja en una parroquia sin cobrar plata. Nadie. Todo el mundo se llama Escuela de Ministerios. Lo que ustedes están haciendo ahora se llama Escuela de Ministerios. Todo el mundo que trabaja en esa cadena de valor de voluntariado cobra. Porque si no cobra, lo estoy obligando a quedarse con la cometa. Y después termina en Ezeiza, por corrupto. No sé si me llegó. O sea, hay una lógica perversa en ese sistema. No puede ser, todo el mundo tiene que cobrar. Y lo que vos decís, sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que decís. Lo que hay que decir es que es posible. Es posible. No estamos en un país de porquería, por no decir otra cosa. No es verdad que en Argentina son todos corruptos, que las universidades son malas. No es verdad. Yo le puedo hacer una lista de profesores que me encuentro argentinos, como yo, dando clases en universidades en el extranjero. Y yo estudié en una universidad argentina, yo me formé en Argentina, en una universidad pública y en una universidad privada. Y tuve 2 maestros argentinos, Ernesto Laclau y Juan Carlos Escanone. Y voy y explico eso a gente de otros países. No es verdad que es mediocre la Argentina. Entonces, tu pregunta es muy buena, Pablo, porque lo que dice el Papa es que hay que motivar, hay que empezar a hablar de sueños. Esto es posible porque han destruido, han sacado el sentido de la vida. Y sí, hay que hablar de sueños, entiendo lo que decís. Hay que hablar de cosas lindas, de amor, de que se puede enamorar, de que se puede tener hijos. Sí se puede traer un hijo al mundo. Y se lo va a poder mantener, sí se puede. ¿Cómo que no? Y si yo traigo un hijo, quiero traer un hijo al mundo y no lo puedo mantener, la solución no es que yo no tenga un hijo. La solución es política. La plata tiene que estar para que ese chico coma. Eso ya ni siquiera es un tema religioso, es un tema de discurso.
Sí se puede, claro que se puede. El Papa nos está diciendo eso. Yo estoy de acuerdo con este Papa. Y no porque es argentino, estoy de acuerdo con lo que dice. Creo intelectualmente que es posible. Y la pregunta de Pablo es muy buena, es decir, ¿cómo hacemos para motivar? ¿No? Bueno, eso, hay una vida linda afuera, hay una vida afuera. Esta pandemia nos va a matar, pero nos va a matar por otra cosa, porque nos está quitando la vida pública, eso es muy grave. Eso es muy grave. No va a ser fácil recuperar la vida social después de esta pandemia. Hay gente que no tiene miedo, ¿saben? Que está en la calle. No tienen miedo, ¿eh? Y son mayores, y no se mueren. Están afuera, no sé qué tomaron. Pero no les pasa nada. Yo subí un avión y estaba lleno de gente en los aeropuertos, en los VIP, en todos lados. Y no eran los chicos de 20 años, eran tipos de más de 70. No sé, ¿habrá un antídoto especial? No tengo idea cómo funciona eso. El virus existe, claro que existe. Pero ojo con el encierro, ¿no? No sé cómo lo vamos a manejar. No digo que salgan a la calle, no soy rompe cuarentena. Apoyo la medida del gobierno. Lo que digo es que todo es posible si nos juntamos. Acá yo veo algunas caras, hay 25 personas, pero yo veo 3 y 13, 12 nada más. Entonces yo veo la cara de Andrés, veo la cara de Meli y Gus, veo la cara de Lorena, de Iván, pero el resto de las caras no las veo. Y yo hablo por caras, porque estoy conversando con ustedes, no tengo un PowerPoint. Entonces yo de acuerdo a la cara que ustedes me ponen, yo digo, bueno, voy bien, voy mal, les interesa, pero hay 20 personas que no estoy viendo la cara. Y no sé quiénes son. Y me da miedo, porque no sé si es un tipo que mañana me va a hacer una nota en contra. O sea, ¿qué es esto? ¿Una cámara GS? Que yo hablo como si estuviera en la policía y no veo del otro lado a quién me está escuchando. No es un buen sistema esto del Zoom. ¿Se entiende lo que digo? No es lo mismo que los cuerpos presentes. No sé cómo vamos. Ahora prendieron toda la cámara. Pero sepan que es ese salto tecnológico del que hablaba al comienzo, Nacho. Es un tema, ¿no? O sea, unos se exponen, unos ponen el cuerpo y otros no. Unos ponen la cara y otros no. No sé, es otro mundo, no sé cómo vamos a manejarnos, ¿no? Ustedes sabrán que se dedican a esto. Gracias, Emilce. Vamos terminando y algo que me llama mucho la atención que dijiste, esto de formarnos. Nosotros como Manos a la Obra insistimos en el tema de la formación, de leer, uno está en constante formación. Y yo lo que pensaba mientras te escuchaba, el tema de la toma, ¿no? De Guernica, ¿por qué puede ser de que los cristianos, si leen el Evangelio, supuestamente se empaparon de Jesús, de su praxis, ¿por qué se pusieron en contra de los pobres? Yo no lo puedo entender. Y que Francisco se ponga siempre una posición política, eso lo hace que muchos cristianos que leyeron el Evangelio lo cuestionen. ¿Es que leyeron el Evangelio? Yo me pregunto eso, ¿leyeron el Evangelio? Porque o leyeron lo que en una homilía es leer lo que dijo un sacerdote. ¿Esto es lo que tengo del Evangelio, lo que dijo un sacerdote? ¿Lo que otro me dijo de Jesús? ¿Lo que escuché en la catequesis? ¿Fui al Evangelio? ¿Lo leí? Porque yo no puedo entender cómo, teniendo tantos amigos en las redes sociales de iglesia, tengo que leer lo que leo, en contra de los pobres. Y yo es algo que no me cierra. Y que Francisco sea tan cuestionado, cuando no veo en Francisco algo que contradiga el Evangelio. Bueno, mira, a mí Juan Carlos Escanone, viejito, con el que estudié y viajé mucho, una vez estábamos en el CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, de donde los dos éramos asesores de los obispos, y en un momento estábamos diciendo algo y se armó una pelea terrible, ¿no? Y Escanone se paró, chiquito, como era chiquito,
Y se paró y dijo, ¿pero usted qué cree? Al fundador de esta religión lo colgaron. ¿Usted cree que le va a ir mejor? Con esto te quiero decir de que no vamos a cambiar el mundo. Nosotros no es que en esta generación vamos a terminar con los problemas. Los problemas van a ir cambiando. Hoy aparecen de una manera y después vendrán de otra. Siempre va a haber. Así es. Y nuestra tarea es siempre ir por el camino de la verdad, por el camino del amor y por el camino de la belleza. Tenemos que empezar a instalar la belleza, porque estamos todo muy feo, sobre todo en el conurbano. Los chicos viven en la basura, no puede ser. No puede ser. Y es uno de los 3 trascendentales, ¿no? Lo bueno, lo bello y lo verdadero, van de la mano. Entonces, no vamos a cambiar, María Ángeles, las cosas, no las vamos a cambiar, Pamela, no las vamos a cambiar, pero eso no significa que no vamos a estar predicando. Y en cuanto al Evangelio, mira, tampoco somos, el Evangelio es una cosa muy compleja. Los verdaderos biblistas, yo no soy biblista, en la diócesis de ustedes hay un muy buen biblista, que es Eleuterio, muy bueno, es prestigioso, y él les puede hablar mejor que yo, pero ustedes saben que un biblista no trabaja con el texto de Jerusalén nada más. Hay muchos textos se llaman apócrifos, pero que se trabaja con todo eso y con muchas interpretaciones. O sea, no se trata de abrir la Biblia y decir, a ver qué me dice Dios hoy, ¿no? Hay interpretaciones. Hay interpretaciones que son a favor de Jesús y otras que son a favor del enemigo, como todo. Entonces, siempre van a encontrar una explicación en la Biblia. A mí, ¿cuántas veces la parábola del reino de los cielos? ¡Uy, Dios! No, pero ¿cómo? El reino de los cielos para los pobres. Los pobres de corazón, me dicen, doctora, los pobres de corazón, me dicen. Entonces yo le contesto con la parábola del joven rico, ¿no? Donde ahí no hay problema para mala interpretación, ¿no? Si querés todo, vendé y vení conmigo, le dice. Y bueno, y es así, o sea, uno si quiere recorta un pedacito y dice cualquier cosa de la Biblia también, ¿se entiende? Hay que ser un profesional. Ustedes no me van a escuchar a mí citar la Biblia, pues yo no soy biblista. Entonces yo no puedo hablar de la Biblia, por supuesto soy teóloga, pero no daría una conferencia, porque es muy complicado. Hay que hablar varias lenguas, no es una fácil. Uno puede hacerle decir cualquier cosa al texto. Pero sí hablo de la doctrina social de la Iglesia, porque esa es mi especialidad, de eso vengo trabajando hace más de 30 años. Entonces, eso que preguntaste es muy bueno, porque en la Iglesia se apoya en el Evangelio, en la tradición, que son los grandes teólogos, los santos de la Iglesia, Santo Tomás, San Agustín, y en el magisterio, en los documentos de los papas, en las encíclicas sociales. Y entre eso se va haciendo un balance. También cambia la interpretación del Evangelio y también cambia la interpretación del magisterio. No es lo mismo la 40º ano que la Fratelli Tutti. ¿Por qué? Y bueno, porque el contexto es otro. No estamos con el fascismo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estamos con el neocapitalismo financiero. Entonces, el Papa no puede decir lo mismo, ¿cómo se llama este? Francisco, que lo que dijo, no sé, León XIII, ¿no? Entonces, esas interpretaciones son las que confunden a veces, Pamela. Y por supuesto, cada uno lleva agua para su corral. Si vos traes a otro moralista en mi lugar, va a ser otra interpretación. Yo tengo compañeros que escriben en los periódicos también, moralistas. Somos muy poquitos en Argentina, 2, 3, 2, nada más. Doctores en moral social. Y no pensamos lo mismo. Y somos amigos, nos queremos. Nos conocemos desde muchos años, nos queremos. Bautizaron, tenemos muchas cosas en común, pero no pensamos lo mismo. Y de los mismos documentos decimos cosas distintas. Entonces, uno puede hacerle decir al documento cosas diferentes. Y es así, es el camino de la cruz. Lamento no dar buenas noticias como de la Rúa. Yo quería hacerte una pequeña pregunta. En base a los movimientos populares que nombra Francisco, que bueno, sabemos que en Argentina son varios y que bueno, todos mayormente luchan por lo mismo, pero a la vez cada uno lucha por lo propio. Y en esto que los referentes de esos movimientos, o los o así llamados punteros políticos,
cómo podemos nosotros como iglesia y como pastoral, que es la acción organizada de la iglesia, cómo podemos también nosotros hacer que esos movimientos populares, nuclearlos para también, como quien dice, digamos, tiren para un mismo lado, porque, como bueno, en Argentina hoy te hace un piquete tal movimiento, mañana el otro, pasado el otro, y todos los días tenés, digamos, como quien dice, una protesta por un movimiento diferente, y esos movimientos lamentablemente ya están descreídos de todo sistema político y de toda organización o institución que por ahí, entre comillas, quiere brindar ayuda. O sea, nosotros, digamos, pues si tuvieras que dar, digamos, ¿qué pasos podríamos dar nosotros como iglesia para poder, digamos, nuclear ese esfuerzo que por ahí, o esa lucha que están haciendo esos movimientos? Bueno, primero, no querer que todos vayamos para el mismo lado y pensemos igual, es más fácil. El fascismo es eso, es no tolerar la diferencia, es eliminar al diferente. Donde no hay diferencia, no hay política, hay totalitarismo. Eso ya lo conocemos en la historia. La política es así, por eso el diálogo social supone el conflicto. El diálogo social, del cual la encíclica dedica un capítulo también, no es el diálogo entre amigos. El diálogo que tengo con mi marido, mis hijos, mis amigos, no es diálogo social. Ahí estamos todos del mismo lado. Tenemos la pelea de los domingos, tan folclóricas en Argentina, que hasta el Papa habla de eso. Pero diálogo social es justamente entre posiciones diferentes, entre intereses diferentes. Entre intereses diferentes, entre los ricos y los pobres, entre los patrones y los trabajadores, entre los peronistas de derecha y los peronistas de izquierda, entre los movimientos populares de arriba y los movimientos populares de abajo. Está bien que esté eso. A uno le puede parecer que eso es malo, ¿no? Que así no vamos a ningún lado si nos peleamos entre todos. No, al contrario. Mientras eso pase, está bien, porque hay autocontrol, hay cuestionamiento, evita la concentración en la decisión, evita el totalitarismo, evita el fascismo. Si yo creo que todos vayan para el mismo lado, sospechen de eso, porque eso puede ser a fuerza de represión. Parece que es un lío bárbaro, pero es política, y eso es bueno. Donde no hay diálogo social, donde no hay diferencias, nadie está controlando a nadie porque alguien está controlando todo y nadie se anima a hablar. Hay que verlo así, ¿no? O sea, ver la gente manifestando en la calle molesta, ¿no? Cuando uno va al trabajo, apurado, parece que hay un descontrol bárbaro, pero no, hay política, hay manifestación. Eso es, la palabra manifestación significa eso, que el ser está, es casi una epifanía popular, es el aparecer del pueblo, del sujeto colectivo que es el pueblo, protestando. Y es una forma de poner límite al intendente o al ministro de turno, ¿no? Es la forma que tenemos en Latinoamérica. No es así en otros países. Ya sí, pero hay otras manifestaciones. ¿Ustedes vieron los movimientos estos por el tema del racismo? Salir a quemar todo. Bueno, ahí es pasión. No hay comunidad organizada. Cuando salimos a traer la bandera, algo de organización hay todavía. Ahora, cuando sale cada uno por su lado a romper todo, ahí hay que sospechar, ¿no? Está muy buena tu pregunta. Necesitaríamos otro Zoom para explicártelo, eso. Porque suena feo, pero es bueno. Significa que hay organización. No es fácil mover a la gente. ¿Creen que es fácil llevar a la gente a la Plaza de Mayo? ¿Alguna vez alguno de ustedes organizó una marcha? ¿Creen que porque un choripán y una coca yo llevo a la gente a Plaza de Mayo del conurbano? Por favor, ni pagando. Eso no es una cosa que se hace en una tarde, se los aseguro. Gracias, Emilce, por todo. La verdad que da, como decís, para varios Zoom. Los conozco a muchos de los que están acá y sé que les encantaría seguirla y hacer más preguntas. Incluso los aportes siempre son riquísimos cuando nos reunimos. Pero bueno, hasta acá llegamos porque si no, no vamos a terminar más. Los esperamos mañana. Sí. Digo que vayan a comer.
Sí, no, que los esperamos mañana, que hay otro momento de formación también a las 7. Y Emilce, Gracias. no, gracias, en serio. Aparte, no me acuerdo si lo habíamos dicho, pero no está acá en la sí, lo habías dicho vos, no estás acá en la Argentina, estás en otro lugar, y la Sí, verdad que te hayas tomado parte de tu tiempo. No sé qué hora es donde estás. No, acá estoy en Arizona, estoy en el desierto de Sonora, en Arizona. Y ahí no es que estoy de vacaciones, acá es donde está mi familia, entonces vengo para acá. Y acá son las 4:30 de la tarde. Ah, mira, Temprano. es temprano. Bueno, te dejamos ahora libre para merendar. Muchas gracias y esperamos de nuevo poder tenerte en alguna instancia de formación. La verdad que nos enriqueció mucho. Mira, están todos aplaudiendo en los mensajes, incluso nosotros en los grupos. La verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes, a todos, a los chicos y a los no tan chicos, al padre Andrés. Fuerza, Andrés, para conducir a todas estas ovejitas que tenés ahí. No la tenés fácil en estos tiempos de COVID. Gracias, Emilce, y con estos espacios también vamos contribuyendo a alimentar los sueños, que no se trata simplemente de esperar el momento de apoyar la almohada, sino de soñar con los ojos abiertos y construir eso que soñamos. Así que gracias por formar parte de esta locura. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.